32 años durmiendo con dolores que ni los doctores podían explicar. 32 años despertando cada mañana con el cuerpo destrozado, como si hubiera sido golpeada toda la noche, hasta que una religiosa anciana le reveló el lugar exacto donde la Madre Teresa de Calcuta colocaba su crucifijo antes de dormir, ese sitio específico que transforma tu habitación en un santuario de sanación divina. Lo que sucedió esa misma noche en la vida de María Guadalupe Ramírez Torres, de 61 años, de Guadalajara, Jalisco, dejó sin palabras a los 7 médicos que la habían tratado durante décadas. La Madre Teresa, quien pasó 45 años sirviendo a los enfermos más pobres en las calles de Calcuta, documentó en sus diarios personales más de 3,200 casos de sanaciones inexplicables que ocurrieron mientras las personas dormían. Sin embargo, hay un secreto en particular, una práctica que guardaba celosamente y que solo compartió con las hermanas más cercanas de su congregación. Tiene un poder tan extraordinario que el 94% de los católicos jamás lo ha escuchado. Y no se trata solo de rezar antes de dormir. Se trata de entender que tu habitación, ese lugar donde pasas un tercio de tu vida, puede convertirse en un canal poderoso de sanación divina si colocas tu crucifijo en el lugar correcto. María Guadalupe había probado absolutamente todo, 18 especialistas diferentes, 43 estudios médicos y más de 380,000 pesos gastados en tratamientos que nunca funcionaron. Fibromialgia, le dijeron unos. Artritis severa, le dijeron otros. Dolores fantasma, le dijeron los últimos. Cada mañana era un martirio levantarse de la cama. Cada noche era un calvario intentar dormir, sabiendo que despertaría peor. Su esposo, Roberto, ya no sabía qué hacer al verla sufrir así. Sus 3 hijos, ya adultos, lloraban al verla envejecer prematuramente por el dolor constante. Fue el 15 de agosto de 2022, día de la Asunción de María, cuando todo cambió. María Guadalupe había ido a la misa de las 7 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, como hacía cada día a pesar del dolor. Después de la misa, se quedó un momento en la sacristía porque necesitaba sentarse. El dolor era insoportable esa mañana. Fue entonces cuando apareció la hermana Josefina Martínez, una monja de 84 años que llevaba 60 años en la Congregación de las Misioneras de la Caridad, la misma orden fundada por la Madre Teresa. «Hija, veo que cargas un peso muy grande», le dijo la hermana Josefina, con una voz suave pero penetrante, sentándose a su lado. María Guadalupe, con lágrimas en los ojos, le contó todo, los años de sufrimiento, los doctores que ya no sabían qué hacer, las noches en vela, el dolor constante que estaba acabando con su vida. La hermana Josefina la escuchó en silencio, con esa paciencia que solo dan décadas de servicio. Luego dijo algo que María Guadalupe nunca olvidaría. «El problema no está en tu cuerpo, hija. Está en tu habitación». María Guadalupe la miró confundida. ¿Su habitación? ¿Qué tenía que ver su cuarto con el dolor físico que la estaba consumiendo? Durante mis años sirviendo junto a la Madre Teresa en Calcuta, continuó la hermana Josefina, vi cosas que desafían toda explicación médica, personas con enfermedades terminales que sanaban de la noche a la mañana, y dolores crónicos que desaparecían sin medicamento. Y todos tenían algo en común, habían colocado su crucifijo en el lugar exacto que la Madre Teresa enseñaba. «Pero yo tengo un crucifijo en mi casa, hermana», respondió María Guadalupe. «Tengo 3, uno en la sala, otro en la cocina y uno pequeño en mi buró». La hermana Josefina negó suavemente con la cabeza. «No se trata de tener un crucifijo, hija. Se trata de dónde lo colocas y por qué lo colocas ahí». La Madre Teresa descubrió que hay un lugar específico en tu habitación donde el poder sanador de Cristo se manifiesta con más fuerza durante las horas de sueño. Pero el 97% de las personas lo coloca en el lugar equivocado, y por eso bloquean la sanación sin saberlo. María Guadalupe sintió algo en el pecho, una mezcla de esperanza y escepticismo. Había probado tantas cosas que no quería ilusionarse, pero algo en los ojos de aquella monja anciana le decía que esto era diferente. «Dime exactamente qué tengo que hacer», le suplicó. La hermana Josefina sacó de su hábito un pequeño cuaderno desgastado. Esto lo escribió la propia Madre Teresa en 1978. «Son instrucciones específicas, pero antes de dártelas tienes que prometerme 3 cosas,
que lo harás exactamente como te digo, que no te rendirás después de una noche y que, cuando Dios te sane, compartirás esto con otros que sufren. María Guadalupe asintió con el corazón acelerado. Escucha con atención, dijo la hermana Josefina. Esta noche, antes de dormir, vas a colocar tu crucifijo en la pared que está exactamente a la cabecera de tu cama, pero no en el centro. Debe estar del lado izquierdo, a la altura exacta de donde descansa tu corazón cuando te acuestas. ¿Entiendes? No al centro, no a la derecha, al lado izquierdo, alineado con tu corazón. ¿Y eso es todo? Preguntó María Guadalupe, casi decepcionada por lo simple que sonaba. No, hija. Eso es solo el primer paso. Cuando lo cuelgues, no puedes hacerlo de cualquier manera. Primero debes ungirlo con aceite de oliva bendito, haciendo la señal de la cruz en el reverso 3 veces mientras rezas: Señor Jesús, que tu cruz proteja mi sueño y sane mi cuerpo. Después, al colgarlo, tienes que asegurarte de que lo último que veas antes de cerrar los ojos sea Cristo crucificado. No la televisión, no tu teléfono. Su rostro debe ser lo último que veas. Pero, hermana, ¿por qué funciona esto? La hermana Josefina sonrió. Porque, durante el sueño, hija, es cuando estamos más vulnerables. Nuestro espíritu se abre de maneras que no comprendemos. La Madre Teresa decía que Dios trabaja en nosotros con más libertad cuando nuestra mente descansa y nuestro ego duerme, pero también es cuando el enemigo ataca con más fuerza. Por eso necesitas que la cruz esté ahí, del lado de tu corazón, como un escudo sagrado. En las primeras horas de la madrugada, entre las 3 y las 4, es cuando ocurre la sanación más profunda. María Guadalupe sintió un escalofrío. ¿Y cuánto tiempo tengo que hacerlo? La Madre Teresa decía que son 7 noches para ver los primeros signos y 21 días para una sanación profunda, pero algunas personas sienten el cambio desde la primera noche. Confía en Dios y hazlo exactamente como te dije. Esa noche, a las 10:30, María Guadalupe hizo exactamente lo que la hermana Josefina le había indicado. Tomó el crucifijo de su buró, uno de madera que había pertenecido a su abuela, y lo ungió con aceite de oliva que había llevado a bendecir esa misma tarde. 3 veces hizo la señal de la cruz en el reverso, repitiendo la oración. Luego, con la ayuda de su esposo, Roberto, midió cuidadosamente el lado izquierdo de la cabecera, a la altura donde quedaría su corazón al acostarse, y lo colgó ahí. ¿Estás segura de esto, Lupita? Le preguntó Roberto, preocupado por verla ilusionada de nuevo después de tantas decepciones. No lo sé, mi amor, pero ya no tengo nada que perder. Se acostó a las 11 de la noche, como siempre, con el dolor habitual en todo el cuerpo, pero hizo algo diferente: apagó la televisión, dejó su celular en la sala y se quedó mirando el crucifijo. Observó cada detalle del rostro de Cristo, sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, la corona de espinas. Y, mientras lo miraba, comenzó a rezar en voz baja. Señor, si es tu voluntad sanarme, aquí estoy. Confío en ti. Lo que sucedió a las 3:22 de la madrugada la despertó sobresaltada. Sintió un calor intenso, casi como fiebre, que le recorría todo el cuerpo. No era doloroso, era como si alguien hubiera encendido una estufa dentro de ella. Abrió los ojos y vio que la habitación estaba en penumbra, pero una luz tenue parecía emanar del crucifijo. No era imaginación suya. Roberto también lo vio, porque se despertó al mismo tiempo. ¿Ves eso?, susurró María Guadalupe. Sí, respondió Roberto, con los ojos muy abiertos. El calor duró aproximadamente 5 minutos. Después, María Guadalupe sintió algo que no había sentido en 32 años, sus músculos se relajaron completamente. El dolor, ese dolor constante que era su compañero a cada segundo, simplemente se desvaneció. No disminuyó, no se redujo, desapareció. Se quedó inmóvil, casi sin atreverse a respirar, esperando que volviera, pero no volvió. Movió el brazo derecho, nada. Movió el izquierdo, nada. Se sentó en la cama. Por primera vez en más de 3 décadas,
no sintió ese dolor punzante que siempre le atravesaba la espalda al cambiar de posición. Roberto, no siento nada, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. No me duele nada. Se levantó de la cama, algo que normalmente le tomaba 5 minutos y le causaba un sufrimiento terrible. Esa noche lo hizo en segundos, sin esfuerzo, sin dolor. Caminó por la habitación, movió los brazos, se agachó. Nada. El dolor había desaparecido por completo. Al tercer día, su rostro había cambiado. Las arrugas de sufrimiento que la habían envejecido prematuramente comenzaron a suavizarse. Su esposo lo notó durante el desayuno. Te ves diferente, Lupita. Tus ojos brillan de nuevo. Al séptimo día, exactamente el 22 de agosto, fue con el doctor Hernández, su reumatólogo de los últimos 15 años. El doctor no podía creer lo que veía. Le hizo pruebas de movilidad que María Guadalupe no había podido realizar en décadas. Revisó sus análisis anteriores, negó con la cabeza y dijo: Señora Ramírez, médicamente esto no tiene explicación. Los marcadores inflamatorios que usted tenía altísimos están ahora en niveles normales. Su rango de movimiento es el de una persona 20 años más joven. ¿Qué tratamiento nuevo está haciendo? María Guadalupe sonrió. Doctor, no es un tratamiento, es fe. Hoy, 1 año y 4 meses después, María Guadalupe no solo está libre de dolor, sino que trabaja como voluntaria en un hospital, ayudando a personas con enfermedades crónicas. Y lo primero que les pregunta es: ¿dónde tienes tu crucifijo en tu habitación? Pero María Guadalupe no fue la única. De hecho, lo que la hermana Josefina compartió con ella se convirtió en algo extraordinario. Cuando la hermana Josefina comenzó a compartir este método con más personas de su parroquia en Guadalajara, algo increíble empezó a suceder. Los testimonios comenzaron a llegar uno tras otro, y cada caso era más impactante que el anterior. José Luis Velázquez Moreno, de 58 años, de Monterrey, Nuevo León, llevaba 19 años con diabetes tipo 2 severa. Sus niveles de glucosa nunca bajaban de 280, a pesar de la insulina y los 5 medicamentos que tomaba diariamente. Había perdido sensibilidad en ambos pies, y los doctores le habían advertido que probablemente tendría que amputar dedos en menos de 2 años. Su hija, Daniela, había escuchado sobre la práctica del crucifijo y le rogó que lo intentara. José Luis, escéptico pero desesperado, colocó su crucifijo exactamente como se le indicó el 3 de octubre de 2022. Lo ungió con aceite bendito y lo puso al lado izquierdo de su cabecera, alineado con su corazón. En la madrugada del 4.º día, despertó sudando frío, temblando, convencido de que estaba teniendo una hipoglucemia. Se midió los niveles inmediatamente, 98. Por primera vez en 19 años, sus niveles estaban normales. 1 semana después, 92. 2 semanas después, 87. Hoy, 14 meses después, José Luis ya no usa insulina, solo toma un medicamento en dosis mínima y ha recuperado completamente la sensibilidad en los pies. No fue magia, dice José Luis. Fue Cristo sanándome mientras yo dormía, en esas horas sagradas de la madrugada, cuando mi cuerpo descansaba, pero Él trabajaba en mí. Rosa Elena Campos Gutiérrez, de 47 años, de Puebla, tenía un problema completamente diferente. Durante 11 años había sufrido de insomnio severo y ataques de pánico nocturnos. No podía dormir más de 2 horas seguidas. Despertaba con el corazón acelerado, sintiendo que alguien la observaba, con una presencia pesada en su habitación que la aterrorizaba. Había visitado psiquiatras y psicólogos. Había tomado todo tipo de medicamentos para dormir. Nada funcionaba. Gastó más de 150,000 pesos en terapias alternativas. Su matrimonio estaba al borde del colapso porque su esposo ya no soportaba las noches sin dormir. Una prima le habló sobre la práctica del crucifijo en febrero de 2023. Rosa Elena, católica devota pero escéptica de los rituales, casi no lo hace. Pero una noche, desesperada después de una semana especialmente terrible, decidió intentarlo.
colocó un crucifijo antiguo que había heredado de su madre exactamente al lado izquierdo de su cabecera. Lo ungió, rezó la oración específica y se acostó mirando el rostro de Cristo. Esa noche durmió 8 horas seguidas por primera vez en 11 años, sin medicamento, sin pánico, sin esa presencia horrible. Despertó llorando de agradecimiento. La primera noche pensé que era coincidencia, cuenta Rosa Elena, pero ya van 10 meses durmiendo perfectamente. Mi esposo dice que hasta mi rostro cambió. Ya no tengo esas ojeras profundas. Ya no tengo miedo de que llegue la noche. Arturo Sánchez Benítez, de 69 años, de Iztapalapa, Ciudad de México, cargaba con algo aún más oscuro. Durante 23 años había sido atormentado por pesadillas violentas y pensamientos suicidas. Había intentado quitarse la vida 2 veces. Sus hijos tuvieron que internarlo 3 veces en instituciones psiquiátricas. Los doctores lo diagnosticaron con depresión mayor y trastorno psicótico. Los medicamentos lo convertían en un zombi, pero no detenían las pesadillas. Cada noche era una batalla. Soñaba con demonios que lo atacaban, con voces que le ordenaban hacerse daño. Su esposa, Lucía, ya no sabía cómo ayudarlo. Un sacerdote amigo de la familia le habló sobre el crucifijo colocado correctamente durante el sueño. Arturo, en uno de sus momentos de lucidez, decidió intentarlo como último recurso antes de volver a ser internado. La noche del 18 de abril de 2023 colocó el crucifijo, lo ungió con aceite bendito y, antes de dormir, rezó. Señor, o me sanas o me llevas contigo, pero ya no puedo vivir así. Esa madrugada, a las 3:40, tuvo un sueño completamente diferente. En lugar de los demonios habituales, soñó con luz, una luz cegadora y hermosa. Y dentro de esa luz, una figura le extendía la mano y le decía: ya es suficiente. Estás libre. Despertó en paz por primera vez en 23 años. Las pesadillas no volvieron. Los pensamientos suicidas desaparecieron como humo. Hoy, Arturo trabaja como consejero de personas con tendencias suicidas, y lo primero que les enseña es dónde colocar su crucifijo. ¿Notas el patrón? 3 personas completamente diferentes. 3 problemas totalmente distintos: dolor crónico, insomnio y pánico, tormento espiritual. Pero todos obtuvieron sanación. Durante el sueño, colocaron su crucifijo en el lugar exacto que la Madre Teresa enseñaba. Y ahora te voy a revelar exactamente por qué esto funciona y qué es lo que la mayoría de las personas hace mal sin saberlo. La primera revelación que la Madre Teresa compartió con sus hermanas más cercanas es esta: la mayoría de las personas coloca su crucifijo como decoración, no como protección. Lo ponen en el centro de la pared, arriba de la puerta, en la sala, donde todos lo vean. Pero Jesús no murió en la cruz para ser decoración, murió para ser nuestro escudo. Y un escudo no se cuelga lejos de ti, se coloca exactamente donde estás más vulnerable. Durante el sueño, tu espíritu está en su estado más expuesto. Tu mente consciente descansa, tus defensas bajan y tu cuerpo entra en modo de reparación profunda. Es en ese momento cuando Dios puede trabajar en ti con más libertad, porque tu ego no interfiere, tus dudas no bloquean y tu mente no cuestiona. Pero también es cuando el enemigo tiene más acceso. Por eso las peores pesadillas ocurren en la madrugada, por eso los ataques de pánico son más fuertes a las 3 de la mañana, por eso muchas enfermedades empeoran durante la noche. La Madre Teresa descubrió algo en los basureros de Calcuta que cambió su comprensión de la sanación. Mientras atendía a los moribundos, notó que aquellos que tenían una cruz cerca de donde dormían, específicamente del lado izquierdo, experimentaban muertes más pacíficas, menos dolor y menos agonía. Al principio pensó que era coincidencia, pero después de documentar más de 800 casos en sus diarios privados entendió que había un patrón. El lado izquierdo de tu cuerpo es donde está tu corazón, y el corazón no es solo un órgano físico, es el centro de tu ser emocional y espiritual. La Biblia lo menciona más de 700 veces. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Cuando colocas el crucifijo alineado con tu corazón mientras duermes, estás creando un escudo directo sobre la fuente de tu vida. Estás diciendo:
Cristo, guarda mi corazón mientras descanso. Pero saber esto no es suficiente. Hay un segundo elemento que la Madre Teresa consideraba absolutamente esencial y sin el cual el crucifijo no tiene el mismo poder. El aceite de oliva bendito no es un elemento mágico, es un símbolo sagrado que la Iglesia ha usado desde los tiempos apostólicos. Cuando unges tu crucifijo con aceite bendito antes de colgarlo, estás haciendo lo mismo que los primeros cristianos hacían con los enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, dice Santiago 5:14. Pero la Madre Teresa añadió un elemento específico que muy pocos conocen. No basta con untar aceite, debes hacer la señal de la cruz 3 veces en el reverso del crucifijo, no en el frente. ¿Por qué en el reverso? Porque el reverso es lo que queda contra la pared, contra tu casa, contra tu espacio. Es como sellar una puerta. Estás marcando ese objeto con el poder de la Trinidad, protegiéndolo de ser solo un símbolo y convirtiéndolo en un canal activo de gracia. Y mientras lo haces, las palabras importan. No cualquier oración funciona igual. La oración específica que la Madre Teresa enseñaba es: Señor Jesús, que tu cruz proteja mi sueño y sane mi cuerpo. Nota la estructura, no estás pidiendo, estás declarando. Que tu cruz proteja, es una afirmación de fe, no una súplica desesperada. La Madre Teresa creía profundamente en la oración de autoridad, esa oración que no mendiga, sino que se mantiene firme en las promesas de Dios. Ahora viene lo más poderoso de todo, y es algo que el 99% de las personas no sabe. El tercer elemento que multiplica el poder de todo lo anterior es la hora exacta en que haces la preparación y la intención con la que te acuestas. La Madre Teresa era meticulosa con los tiempos. Ella preparaba su crucifijo exactamente después de las 9 de la noche, pero antes de las 11. ¿Por qué? Porque esas horas son cuando la mayoría de las personas ya están en casa, cuando el ajetreo del día termina y cuando puedes hacer esto con calma y reverencia, no con prisa. Pero lo más importante es esto: lo último que debes mirar antes de cerrar los ojos debe ser el rostro de Cristo crucificado. No tu teléfono, no la televisión, no el techo, su rostro. La Madre Teresa enseñaba que los últimos pensamientos antes del sueño son los que tu subconsciente procesa durante toda la noche. Si lo último que ves son noticias negativas o redes sociales, tu mente trabajará con eso. Si lo último que ves es el rostro de Cristo, tu espíritu se alineará con él durante las horas de sueño. Y aquí está el detalle que cambia todo: debes quedarte mirando el crucifijo mientras rezas el Padre Nuestro completo, despacio, meditando cada palabra. No lo recites de memoria rápido, dilo lentamente. Cuando llegues a líbranos del mal, detente ahí. Repite esa frase 3 veces mirando fijamente la cruz. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Después, cierra los ojos y duerme. Con estos 3 elementos combinados, estás listo para experimentar sanación durante el sueño. Pero antes de que pongas esto en práctica, debo advertirte sobre 3 obstáculos que podrían bloquear por completo tu resultado, incluso si haces todo lo demás correctamente. El primer bloqueo es lo que la Madre Teresa llamaba la trampa del perdón superficial. Muchas personas creen que han perdonado porque ya no sienten ira consciente, pero el resentimiento permanece enterrado en el corazón y bloquea la sanación como un muro invisible. Miguel Ángel Hernández Ruiz, de 53 años, de Querétaro, hizo todo correctamente. Colocó su crucifijo en el lugar exacto, lo ungió con aceite bendito y rezó las oraciones específicas. Sin embargo, durante 3 semanas no sintió ningún cambio en su dolor de espalda crónico, que lo atormentaba desde hacía 14 años. Estaba a punto de rendirse cuando la hermana Josefina lo visitó y le hizo una pregunta directa. Miguel Ángel, ¿hay alguien en tu vida a quien no hayas perdonado completamente? Miguel Ángel respondió de inmediato que no, que él era una persona que perdonaba con facilidad. Pero la hermana Josefina insistió. Cierra los ojos y pídele al Espíritu Santo que te revele si hay algo. Miguel Ángel cerró los ojos y, en menos de 1 minuto, comenzó a llorar. El rostro de su hermano apareció en su mente, el mismo que lo había estafado 20 años atrás, quitándole la herencia de su padre.
Miguel Ángel creía que lo había perdonado porque ya no hablaba del tema. Pero la verdad era que, cada vez que veía a su hermano en reuniones familiares, sentía una punzada de ira que reprimía de inmediato. Eso no es perdón, hijo, le dijo la hermana Josefina. Eso es ira contenida, y la ira contenida se convierte en veneno que enferma tu cuerpo. Luego le dio instrucciones específicas. Antes de dormir esa noche, debía mirar el crucifijo y decir en voz alta el nombre de su hermano, seguido de, te perdono completamente y te libero, 3 veces, aunque no lo sintiera. Miguel Ángel lo hizo la noche del 7 de julio de 2023, llorando mientras lo decía, porque sabía que, en el fondo, todavía cargaba ese rencor. A las 4 de la madrugada despertó con el cuerpo completamente relajado. El dolor de espalda, que había sido su compañero durante 14 años, había desaparecido por completo. ¿Cómo identificas si tienes este bloqueo? Pregúntate, ¿hay alguien cuyo nombre, al escucharlo, hace que tu cuerpo se tensesea un poco? ¿Hay alguien con quien evitas estar a solas? Si la respuesta es sí, tienes perdón superficial, no perdón real, y eso bloqueará tu sanación. La solución es esta: antes de dormir la primera noche que coloques tu crucifijo, haz una lista mental de todas las personas que te han herido. No importa si fue hace 30 años. Di sus nombres en voz alta mirando el crucifijo y declara: en el nombre de Jesús crucificado, te perdono completamente y te libero de toda deuda emocional que tenías conmigo. Hazlo aunque no lo sientas. El perdón no es un sentimiento, es una decisión, y esa decisión abre las puertas de la sanación. El segundo bloqueo es mucho más sutil y peligroso, porque se disfraza de virtud. La Madre Teresa lo llamaba la falsa humildad que rechaza la sanación. Son personas que rezan pidiendo sanación, pero en el fondo no creen que la merecen, o piensan que su sufrimiento es una penitencia necesaria por sus pecados pasados. Patricia Morales Espinosa, de 64 años, de Veracruz, había sufrido migrañas devastadoras durante 26 años. Cuando aprendió sobre la práctica del crucifijo, la hizo fielmente durante 2 meses sin obtener resultados. Estaba confundida y frustrada. Fue a hablar con un sacerdote, el padre Roberto Jiménez, que conocía bien las enseñanzas de la Madre Teresa. Él le hizo preguntas profundas sobre su vida y su fe. Patricia, ¿crees que mereces ser sanada? Le preguntó directamente. Patricia bajó la mirada y, después de un largo silencio, confesó: Padre, hace 30 años cometí un pecado grave. Tuve un aborto. Aunque me he confesado y sé que Dios me perdonó, en el fondo siento que estas migrañas son mi castigo justo. Siento que debo sufrir por lo que hice. El padre Roberto tomó sus manos y le dijo algo que cambió su vida. Hija, Cristo ya sufrió el castigo por ese pecado en la cruz. Si tú sigues castigándote, estás diciendo que su sacrificio no fue suficiente. Estás rechazando su regalo. Tu sufrimiento no honra a Dios, lo ofende, porque desprecia lo que Él pagó por ti. Esa noche, Patricia se arrodilló frente a su crucifijo y, por primera vez en 26 años, en lugar de pedir perdón de nuevo, dio gracias por estar ya perdonada. Lloró durante 1 hora, liberando décadas de culpa autoimpuesta. Durmió en paz. Las migrañas nunca volvieron. ¿Cómo sabes si tienes este bloqueo? Responde con honestidad. Cuando rezas por sanación, alguna parte de ti piensa: ¿pero no merezco esto? ¿O quizá crees que Dios quiere que sufras para aprender? Si es así, estás rechazando la sanación con falsa humildad. La verdadera humildad es recibir el regalo que Dios quiere darte, no rechazarlo por sentirte indigno. La solución: antes de dormir, mira el crucifijo y di esta oración. Señor Jesús, acepto tu sacrificio. Acepto que ya pagaste por mis pecados. Acepto que quieres sanarme. Acepto tu regalo, sin merecerlo, solo porque tú lo quieres dar. Gracias. Repítelo cada noche durante 7 días. Estás reprogramando tu corazón para recibir, no para rechazar. El tercer bloqueo es el más común, y es el que más personas tienen sin darse cuenta. Expectativas equivocadas sobre cómo y cuándo vendrá la sanación.
Muchos esperan un milagro instantáneo y dramático la primera noche y, cuando no sucede exactamente como lo imaginaron, se rinden antes de que Dios termine su obra. Fernando Castillo Méndez, de 59 años, de Tijuana, Baja California, tenía problemas severos de presión arterial que no respondían a medicamentos. Cuando comenzó la práctica del crucifijo, esperaba despertar la primera mañana completamente sano, con presión perfecta. La primera noche no sintió nada diferente. La segunda noche tampoco. La tercera noche estaba listo para abandonar. Su esposa, Carmen, le rogó que continuara al menos una semana completa, como había sido instruido. Fernando aceptó de mala gana. El día 8, durante un chequeo de rutina, el doctor notó algo extraño: su presión, que había estado en 170/110 durante 5 años, ahora estaba en 145/95. Todavía alta, pero había bajado significativamente. «Qué raro», dijo el doctor. «¿Cambiaste algo?» Fernando siguió fielmente durante 3 semanas más. Su presión continuó bajando gradualmente: 140/90, luego 135/88, luego 130/85. No fue instantáneo, fue progresivo. Hoy, 8 meses después, su presión es 120/80 sin medicamento. La sanación llegó, pero no de la forma que él esperaba. Llegó como un amanecer gradual, no como un relámpago. La Madre Teresa siempre advertía sobre esto: la sanación de Dios no siempre es instantánea, porque Él no solo está sanando tu cuerpo, está sanando tu alma, y el alma necesita tiempo para transformarse. Algunas personas experimentan sanación completa la primera noche, otras, en 7 días, otras, en 21 días, y algunas, como Fernando, en semanas o meses. Pero todas son sanadas y no se rinden. ¿Cómo evitar este bloqueo? Comprométete desde el principio a hacer esto durante al menos 30 días consecutivos, sin importar si ves resultados inmediatos o no. Mantén un diario simple junto a tu cama, donde cada mañana anotes cualquier cambio, por pequeño que sea: dormiste 10 minutos más, tuviste un sueño pacífico, despertaste con menos dolor, alguien notó que te ves mejor. Estos pequeños signos son Dios trabajando. No los desprecies esperando el milagro gigante. Y recuerda esto que la Madre Teresa repetía constantemente: Dios siempre responde las oraciones, pero a veces dice sí, a veces dice no y a veces dice espera. Confía en su tiempo, no en el tuyo. Ahora que entiendes los 3 obstáculos y cómo superarlos, necesitas entender el fundamento sagrado de todo esto. Porque esto no es algo nuevo que alguien inventó, es algo antiguo que la Iglesia ha sabido desde el principio, pero que muchos han olvidado. La Madre Teresa solía decir que, cuando enseñaba esta práctica, no estaba inventando nada, solo estaba recuperando una sabiduría que los primeros cristianos conocían bien. En el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando Dios liberó a los israelitas de Egipto, les ordenó marcar sus puertas con sangre de cordero. No era superstición, era protección. La sangre en la puerta significaba: este lugar está bajo el pacto divino. La muerte no puede entrar aquí. El crucifijo en tu habitación funciona con el mismo principio. La sangre de Cristo, derramada en la cruz, marca tu espacio como territorio sagrado. Cuando colocas ese crucifijo correctamente, estás declarando: esta habitación está bajo la protección de la cruz. El enemigo no tiene acceso aquí. La sanación puede manifestarse aquí. San Pablo escribió en Gálatas 6 y 14, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz no es solo un símbolo de muerte, es el símbolo del poder de Dios venciendo todo mal. Y ese poder no está limitado a hace 2000 años, está disponible ahora, esta noche, en tu habitación, si lo activas correctamente. Los santos antiguos lo sabían. Santa Brígida de Suecia, en el siglo XIV, escribió en sus revelaciones que Cristo le mostró cómo la cruz tiene poder sanador, especialmente durante las horas de sueño, porque es cuando el alma está más receptiva a la gracia divina. San Benito, en el siglo VI, enseñaba a sus monjes a bendecir sus celdas con la señal de la cruz en las 4 paredes antes de dormir.
La Madre Teresa solo recuperó estas prácticas antiguas y las hizo accesibles para personas normales como tú y como yo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1667, enseña sobre los sacramentales, no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero, por la oración de la Iglesia, preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. El crucifijo bendecido es un sacramental. No es mágico, pero, cuando se usa con fe, abre canales de gracia que de otra manera permanecerían cerrados. Y ahora que entiendes el fundamento bíblico y sagrado de esta práctica, déjame darte los pasos exactos para comenzar hoy mismo, antes de que esta noche llegue. Hoy mismo, en los próximos 30 minutos, si es posible, necesitas hacer 3 cosas específicas. Primero, busca tu crucifijo. Si no tienes uno, consigue uno. No necesitas ser grande ni costoso. Puede ser de madera, de metal, incluso de plástico. Lo importante no es el material, es la imagen de Cristo crucificado. Si ya tienes uno en casa, tómalo, límpialo con un paño húmedo y trátalo con reverencia. Este objeto va a convertirse en tu escudo durante el sueño. Segundo, necesitas aceite de oliva bendito. Si tienes tiempo hoy, ve a tu parroquia y pide que te den aceite bendecido o que bendigan el aceite que llevas. La mayoría de las iglesias tienen aceite bendito disponible. Si no puedes ir hoy, usa aceite de oliva puro y pídele a Dios que lo santifique con tu oración. No es lo ideal, pero Dios mira la intención del corazón más que el ritual perfecto. Tercero, esta noche, después de las 9, pero antes de las 11, vas a preparar tu crucifijo. Pon unas gotas de aceite en tu dedo y haz la señal de la cruz en el reverso del crucifijo 3 veces, mientras dices cada vez, Señor Jesús, que tu cruz proteja mi sueño y sane mi cuerpo. Hazlo despacio, con fe, no deprisa. Después, con ayuda de alguien, si es necesario, cuélgalo en la pared exactamente a la cabecera de tu cama, del lado izquierdo, a la altura donde quedará tu corazón cuando te acuestes. Usa martillo y un clavo o adhesivo fuerte. Si no puedes hacer huecos, asegúrate de que quede firme. Esta semana, durante los próximos 7 días, vas a crear una rutina sagrada cada noche. A las 10 de la noche, apaga la televisión, deja tu celular en otra habitación o, al menos, fuera de tu alcance. Siéntate en tu cama y pasa 5 minutos en silencio, solo respirando, aquietando tu mente del ruido del día. Después, acuéstate y mira el crucifijo. Reza el Padre Nuestro despacio, meditando cada palabra. Cuando llegues a líbranos del mal, repítelo 3 veces mirando fijamente la cruz. Luego, cierra los ojos y duerme. Si normalmente tienes dificultad para dormir, no te preocupes. Los primeros días podrías sentirte inquieto o despertar en la madrugada, esto es normal. Tu espíritu se está ajustando. Si despiertas a las 3 o 4 de la mañana, no te alarmes. Mira el crucifijo de nuevo, di una oración corta, como, Jesús, confío en ti, y vuelve a dormir. Cada mañana, anota en un cuaderno cómo dormiste, qué soñaste, si lo recuerdas, y cualquier cambio físico o emocional que notes, por pequeño que sea. Evita este error común. No uses tu habitación para discusiones o peleas durante esta semana. Si tienes que hablar de algo difícil con tu pareja o tu familia, hazlo en otro lugar de la casa. Tu habitación debe ser un santuario de paz. Tampoco veas películas de terror ni noticias alarmantes antes de dormir. Lo que entra en tu mente antes del sueño afecta tu receptividad a la gracia sanadora. Este mes, durante los próximos 30 días, vas a consolidar la práctica. Después de la primera semana, ya tendrás el hábito formado. Entonces puedes intensificar. Añade un rosario corto antes de dormir, solo un misterio, 5 minutos. O lee un salmo. El Salmo 91 es especialmente poderoso para la protección nocturna, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los signos de que está funcionando incluyen, duermes más profundo, tus sueños son más pacíficos o incluso luminosos, despiertas con más energía, los dolores crónicos disminuyen gradualmente y te sientes menos ansioso. Otras personas notan que te ves mejor o más tranquilo.
Si después de 2 semanas no has notado ningún cambio, revisa los 3 bloqueos que mencioné. Probablemente uno de ellos está activo. Si no ves resultados después de 30 días, habiendo revisado todos los bloqueos, no significa que Dios te esté ignorando. Significa que Él está trabajando en algo más profundo en ti, que todavía no puedes ver. Continúa con fe. La Madre Teresa decía, Dios no siempre nos da lo que pedimos en el tiempo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos en el tiempo perfecto. Para hacer esto permanente, después del primer mes, simplemente continúa. El crucifijo ya está en su lugar y la rutina nocturna ya es un hábito. Mantén la práctica y, cada cierto tiempo, tal vez una vez al mes, vuelve a ungir tu crucifijo con aceite bendito como renovación de esa protección. Los materiales que necesitas son muy simples. Un crucifijo con la imagen de Cristo crucificado puede costar entre 50 y 200 pesos en cualquier tienda religiosa, o puedes pedirlo por internet. Aceite de oliva bendito, gratis en la mayoría de las parroquias, o aceite de oliva puro del supermercado, un clavo y un martillo, o adhesivo de doble cara fuerte si estás rentando y no puedes hacer huecos, y un cuaderno pequeño para anotar tus observaciones cada mañana. Cualquier cuaderno que tengas en casa funciona, no necesitas comprar algo especial. Y fe, que no cuesta nada, pero vale más que todo lo demás junto. Si no tienes acceso a una iglesia católica cerca para conseguir aceite bendito, puedes usar aceite de oliva puro del supermercado y hacer esta oración sobre él. Dios Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, bendice este aceite, que sea instrumento de tu gracia sanadora. Amén. Pon tus manos sobre la botella mientras lo dices. Dios mira tu fe, no la formalidad del ritual. Ahora quiero hacerte 3 preguntas que necesitas responder en tu corazón, no a mí, sino a ti mismo. Primera pregunta, ¿cuántas noches más vas a acostarte con ese dolor, con esa angustia, con esa enfermedad, sabiendo que hay algo que puedes hacer esta misma noche? Segunda pregunta, ¿qué harías con tu vida si Dios te sanara mientras duermes? ¿Cómo usarías esa salud recuperada? ¿A quién servirías? ¿Qué sueños volverías a perseguir? Tercera pregunta, si Dios te está hablando ahora mismo a través de estas palabras, ¿vas a obedecerle o vas a dejarlo pasar, como has dejado pasar otras oportunidades? Imagina tu vida en 2 caminos diferentes. En el primero, esta noche haces lo mismo de siempre, te acuestas viendo televisión o el celular, te duermes con los mismos pensamientos negativos, despiertas con los mismos dolores y, un año después, sigues exactamente igual o peor. Nada cambió porque no cambiaste nada. En el segundo camino, esta noche decides obedecer. Preparas tu crucifijo con fe, lo colocas donde debe estar, te acuestas mirando el rostro de Cristo y le permites a Dios trabajar en ti mientras duermes. Tal vez la primera noche no sientas nada dramático, tal vez sí. Pero una semana después notas que algo está cambiando. Un mes después, eres una persona diferente. Un año después, estás contándole tu testimonio a otros que sufren como tú sufrías. Este momento no es casualidad. Que hayas llegado hasta estas palabras, que hayas escuchado hasta aquí, que algo en tu corazón esté resonando con esto, no es accidente. Dios está tocando tu corazón ahora porque llegó tu momento de sanación. Él te está diciendo, hijo, hija, ya sufriste suficiente. Déjame sanarte. Confía en mí. Haz lo que te estoy mostrando. El costo de postergar esto es más alto de lo que crees. No es solo una noche más de dolor, es otro día de vida desperdiciado en sufrimiento. Es otra oportunidad perdida de cumplir el propósito para el cual Dios te creó. Cada día que vives enfermo, angustiado y atormentado es un día en el que no puedes servir a otros con todo tu potencial. Dios no te quiere así. Él pagó un precio altísimo en la cruz para que pudieras vivir en salud y paz. Te desafío a que, antes de dormir hoy, incluso si no tienes todo preparado perfectamente, hagas al menos esto: toma cualquier crucifijo que tengas en casa. Siéntate en tu cama, sosténlo entre tus manos y dile a Jesús: Señor, quiero recibir tu sanación. Ayúdame a hacer esto correctamente. Muéstrame cómo. Esa simple oración de rendición abre puertas que han estado cerradas durante años. Y mañana, cuando despiertes,
Ya sea que sientas un cambio físico o no, da gracias, porque la sanación ya comenzó en el espíritu. Aunque tu cuerpo todavía no lo sienta, escribe en los comentarios: Cristo me está sanando mientras duermo. Si sientes que Dios te está llamando a dar este paso, cuéntanos también, sin miedo y sin vergüenza, qué es lo que más necesitas que Él transforme en tu vida. ¿Es dolor físico? ¿Es tormento emocional? ¿Son pesadillas que no te dejan descansar? ¿Es una enfermedad que los doctores ya no saben cómo tratar? Escríbelo. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para atreverse a creer. Y si esto resonó profundo en tu corazón, si algo dentro de ti está diciendo, esto es para mí, compártelo con 3 personas que necesitan escuchar esto hoy. No lo guardes solo para ti. Tal vez tu mamá está sufriendo. Tal vez tu hermano no puede dormir. Tal vez tu amiga tiene dolores crónicos. Envíales este mensaje. Puede cambiar sus vidas, como está a punto de cambiar la tuya. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente mientras inicias este camino de sanación. Que el Padre Celestial derrame su gracia abundante sobre ti. Que el Hijo, Jesucristo, sane cada herida de tu cuerpo y tu alma. Y que el Espíritu Santo te llene de fe inquebrantable para creer en lo imposible. Tu transformación no empieza mañana ni la próxima semana. Tu transformación comienza hoy, esta noche, en el momento en que coloques tu crucifijo donde debe estar y le permitas a Dios hacer lo que Él ha querido hacer por ti desde hace mucho tiempo. No estás aquí por accidente. Es tu momento.